Saludos, mi nombre es Yualber Espinal, matrícula 1200029. Este es mi video del capítulo 14, el libro de electrónica, para el tercer parcial de electrónica 2. Entonces, el tema en cuestión del cual les voy a hablar, el primero es el amplificador realimentado, considerando la fase y la frecuencia. Para iniciar, vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el amplificador realimentado considerando la fase y la frecuencia. Entonces, como muchos ya sabrán, un amplificador es un arreglo de transistores, resistencias y capacitores, el cual ayuda a que una pequeña señal poder incrementarla. Pero ¿qué es un sistema de realimentación? Es un sistema que conecta las salidas del amplificador con la entrada del mismo. ¿Con qué fin? Para, dependiendo si baja la frecuencia o aumenta, poder mantener el mismo nivel de amplificación. Si el amplificador no hiciera esto en cuestión, no estaría realimentando, porque hay muchas personas que lo que hacen es que crean un amplificador para poder, mediante un cálculo ideal, poder hacer que funcione, pero no es así. Un amplificador con realimentación, dependiendo de la frecuencia que tenga o todas las variaciones, debe siempre mantener la misma amplificación sin importar nada. Por eso se agrega ese sistema se agrega este sistema en un amplificador para que siempre mantenga su buen funcionamiento. Como pueden ver en la imagen, este amplificador, que es un amplificador operacional, hace la simbología de lo que es un amplificador, y en su salida podemos ver conectado a en el diagrama de bloques, una beta, que es donde se crea el arreglo que va a lograr que que la retroalimentación llegue a la entrada, para que así el desfase que haga en la salida pueda combinarse con el desfase de entrada para mantener la retroalimentación correcta. Entonces, para uno poder captar la estabilidad de una buena amplificación, se utilizan diferentes métodos. Uno de los más eficaces y utilizados para los amplificadores es el criterio de Nyquist, el cual en el criterio de Nyquist se utilizan en combinación los diagramas de Bode, que son diagramas que miden el desfasamiento de una señal de amplificación y otro mide la frecuencia. En el criterio de Nyquist podemos ver que esos dos diagramas se unen en sí para poder captar si la amplificación de nuestro amplificador está siendo estable. El criterio de Nyquist funciona de la siguiente manera. Sabemos que conjunto al desfase de la salida y su frecuencia se consigue una señal de salida, que es la que se envía a la entrada del amplificador, el cual el conjunto de elementos de realimentación es la beta por la ganancia de la salida. Entonces, el cálculo que se dé de la beta conjunto con la ganancia de la salida es el cual uno va a graficar en estos diagramas del criterio de Nyquist, el cual dependiendo el valor que le dé la beta por la ganancia, es el cual usted va a ubicar en la gráfica dependiendo en dónde está el desfase, porque el desfase va a variar dependiendo la frecuencia en que esté el amplificador. Por eso se utiliza el método de análisis como se utiliza para poder captar si está estable. Se va variando la frecuencia en los diferentes puntos que caiga la frecuencia. Mientras cambia la frecuencia, va a cambiar la beta por la ganancia. Entonces esos puntos van a captar si el amplificador está siendo estable.
En el criterio de Nitwich se tiene una variante muy importante, no, discúlpeme, no variante, sino una constante, que es el que define si el amplificador está siendo estable, el cual es si sobrepasa en el eje cartesiano en 180 grados, que es la línea horizontal, sobrepasa el negativo 1 del eje X. Eso significa que el amplificador no está siendo estable. Por eso podemos ver en esta imagen la diferencia de las gráficas de estable e inestable de un amplificador, porque dependiendo vaya variando la frecuencia y variando el desfase, la beta por la ganancia va a variar, y eso va a permitir que se puedan hallar los diferentes puntos en la gráfica. Si sobrepasa una frecuencia X, sobrepasa el negativo 1, ya podemos saber que ese amplificador no está siendo estable. Entonces, ahora podemos ver lo que es el diagrama de Bode, que ya se lo habíamos mencionado en el criterio de Nitwich, porque en el criterio de Nitwich se combinan los dos diagramas de Bode, que los dos diagramas de Bode es un diagrama que conjuga lo que es la ganancia y la frecuencia, y el otro diagrama que conjuga la frecuencia con el ángulo de fase. Entonces, estos dos diagramas lo que buscan es uno poder captar a qué frecuencia X está dando una ganancia X y en qué ángulo de fase lo está dando. Con él se puede buscar, mediante el tanteo de cambio de frecuencia, qué ganancia y en qué ángulo da ganancia cada frecuencia exactamente. Entonces, ahora pasaremos a mostrarle lo que es un ejemplo real de lo que es un amplificador con etapas de retroalimentación. En este caso tenemos un amplificador con etapa de retroalimentación con un circuito RC, que es un conjunto de resistencia con capacitor, como podemos ver aquí, que está conectado de la salida al conjunto de la resistencia, el capacitor, a la entrada del amplificador. Entonces vamos a darle a simular y podemos ver que el amplificador está dando una buena amplificación, porque está amplificando el doble de lo que le está entrando. Por la onda roja es la onda de entrada y la onda azul es la onda de salida. Entonces ahí podemos ver que está dando un buen desfase y está dando una buena ganancia, porque está amplificando el doble de su entrada. Entonces, para los que no saben lo que es un desfase, es que la onda de salida debe dar lo contrario a la onda de entrada. Si la onda de entrada está en el eje negativo, la onda de salida debe estar en el positivo. Si la onda de entrada está en el positivo, la onda de salida debe estar en el negativo. Entonces, a la frecuencia que tenemos simulando este amplificador es a 1 hercio, y podemos ver que el desfase está trabajando bien, y también la ganancia, y está dando una onda senoidal perfecta en el eje positivo. Entonces, si cambiamos la frecuencia de 1 hercio a 3 hercios, podemos ver lo que tanto afecta los cambios de frecuencia en un amplificador, lo cual define si el amplificador es estable o no. En este caso podemos ver que el cambio de frecuencia en nuestro amplificador ha causado que la onda se desfigure, que ya no tiene la misma perfección que tenía con 1 hercio, porque el circuito estaba diseñado para 1 hercio. Entonces ahí podemos ver qué tanto la frecuencia puede afectar a un amplificador en su retroalimentación, porque como ya habíamos dicho, la frecuencia influye mucho en lo que es la beta y la ganancia, lo cual influirá en lo que es el circuito que va a estar conectado de la salida hacia la entrada. Entonces, como podemos ver,
los cambios que ha dado la onda, lo que pueden ser lo más notable es la desfiguración de la onda, pero después su ganancia y la amplificación, porque está dando el doble de su entrada, todo sigue igual. Está amplificando, no estamos diciendo que no, el circuito está funcionando correctamente en el sentido de amplificar, pero no está siendo estable porque no está manteniendo la onda como debe ser. El siguiente tema a tratar se trata de lo que es la operación de un oscilador. Un amplificador convencional puede funcionar como oscilador mientras tenga su etapa de retroalimentación. Esto consiste en que sabemos que mientras se le esté introduciendo un voltaje de gate a la entrada de forma independiente, va a amplificar. Pero también si solo se le aplicara ese voltaje por un pulso de un corto tiempo, el amplificador seguiría trabajando como oscilador si su ganancia en fase de beta por ganancia sobrepasa 1. Podemos ver en este diagrama en bloque cómo funcionaría ese sistema del oscilador. Vemos que hay un switch en la entrada positiva del amplificador, el cual si se cierra va a darle un pulso de voltaje al amplificador, lo cual va a causar que amplifique de la señal pequeña que está entrando una señal más grande. Entonces, mediante el arreglo beta por ganancia de retroalimentación que tenga, puede ser un arreglo de transistor o de resistencia o en conjunto, eso va a causar que esa señal de salida se dirija automáticamente a la entrada y esa permita que el amplificador pueda seguir amplificando independientemente. A diferencia de tener la entrada fija positiva cerrada con el switch, la retroalimentación va a permitir, si sobrepasa la ganancia de 1, que la amplificación oscile y constantemente vaya aumentando, que por el arreglo que tenga de capacitores, los capacitores se vayan llenando y mediante la frecuencia, mientras más rápida sea la frecuencia, los capacitores siempre estarán llenándose y descargándose, lo que causará que aumente la señal de amplificación. Podemos ver ese ejemplo en esta señal. Podemos ver que en el inicio el ruido inicial empieza pequeño, pero mediante va retroalimentándose el amplificador, eso causa que las oscilaciones vayan creciendo y creciendo hasta que de un nivel alto de saturación a la señal de amplificación. El siguiente tema que procederemos a hablar son los osciladores de corriente de fase. Lo que diferencia a estos osciladores de los otros es que su retroalimentación, a diferencia de los otros, es una retroalimentación positiva, porque conjunto a su beta por su ganancia de amplificación que tiene que superar mayor a la unidad de 1, estos osciladores se caracterizan en que su fase de retroalimentación tiene que estar exactamente en 180 grados, lo cual garantiza que la retroalimentación de este va a dar positivo porque va a estar en el plano positivo. Entonces, el ejemplo que vamos a proceder a explicar para que puedan entender la retroalimentación de este oscilador es con un transistor FET en una configuración de autopolarización en que pueden ver una resistencia de RC en paralelo con un capacitor que está puenteando, que ese arreglo es el que permite la amplificación. Podemos ver que en serie con la RD, eso es donde sale la amplificación y está conectado al arreglo de capacitores y resistencias que permiten la retroalimentación. En este tipo de circuito FET,
los valores que predominan para poder garantizar la retroalimentación son GM y RD, lo cual con estas fórmulas que vemos a continuación garantizan que la amplificación pueda dar una corriente de fase ideal en los 180 grados de fase y una retroalimentación positiva. Entonces, al momento que se nos envíe a nosotros a poder calcular un oscilador de corriente de fase, dependiendo de la corriente que nos exijan, tenemos la fórmula de corriente para poder hallarla conjunto con la resistencia que nos den y el capacitor. Entonces, si por cuestiones de necesidad no tenemos el capacitor, tenemos la fórmula que está aquí, que mediante la resistencia que nos proporcionen y la frecuencia en que decidamos que trabaje nuestra retroalimentación, podremos hallar qué capacitor sería ideal para el arreglo que vimos anteriormente. Después los otros valores son constantes. Como podemos ver, la beta en esta posición se divide entre 1 entre 29 debido a que eso entre 1 y 29 es el valor, es el rango en que la beta puede encontrarse para dar la ganancia ideal para la retroalimentación positiva. Entonces, al momento que nosotros nos asignen la ganancia a la que debe trabajar nuestro amplificador, nosotros procederemos conjunto a la GM que se nos asignó, ganancia entre GM, así podremos adquirir la resistencia de carga que va a permitir la estabilización de nuestra retroalimentación para el oscilador de corriente de fase.